Hablamos de poesía en el programa de hoy y lo vamos a hacer con este libro que está aquí encima de la mesa. Es un libro que nos encanta, viene de la mano de Josu Torres. Josu, ¿qué tal? Lo primero, Arratsalde On, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Nacido en La Rioja, viviste en Donosti, ahora Irundarra y poeta con unos poemas que se escribieron en el año 2020, un año que fue duro para todos. Sí, este libro está íntegramente escrito en el año 2020, un año pues eso, muy complicado a nivel social, digamos, para todo el mundo, con confinamientos, pandemias y demás. A nivel también personal, pues un año muy complicado pues por el fallecimiento de la Aitá y por situaciones difíciles. Y también por mi trabajo, ¿no? Yo trabajo con personas pues mayores en una residencia y fue un año muy difícil pues por todas las circunstancias que rodearon a esos meses, ¿no? Pero bueno, ahí nació un poco, dicen que de las cosas tristes siempre nacen cosas también bonitas, ¿no? Y un poco ahí nació la idea del libro, ¿no? 100 poemas sin rima se llama este trabajo que nos presentas. Luego te preguntaré por qué vienen sin rima, pero al hilo de lo que estabas comentando, sí que me gustaría incidir en que muchas veces para los escritores este tipo de cuestiones, la poesía, el escribir en situaciones duras es terapéutico casi, ¿no? Sí, yo siempre digo que para mí la poesía me supone ahorrarme el psicólogo, ¿no? Porque para mí es mi terapia, ¿no? Todas esas cosas que a lo mejor no sabes expresar de otra manera, porque hablando igual no soy capaz de expresarlas, las expreso a través de la escritura, ¿no? Cosas que quiero decir y si no podría hacerlo, ¿no? A la vez que, sentimientos que necesitas que afloren de alguna forma y a través de la poesía pues consigo que salgan hacia el exterior, ¿no? 100 poemas sin rima. ¿Por qué sin rima? Explícame el título. Lo que quería decir con el título es, a mí me gusta la poesía, creo que la poesía tiene que ser libertad sobre todo, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que me gusta la poesía libre, no encorsetada, que tenga que ajustarse a unos sistemas de, tengo que rimar melón con jamón, ¿no? Porque tiene que ser así. No, quiero expresar la poesía de corazón y, por supuesto, que hay rimas dentro del libro, está claro, ¿no? Pero quiero que mi verso sea un poco verso libre, suelto, transparente, que llegue directamente a la gente, ¿no? Y para llegar a la gente, la temática siempre es un tema muy importante. ¿Qué temática vamos a encontrar en estos poemas? Pues van a encontrar un poquito de todo. Van a encontrar temática personal, lógicamente. Van a encontrar poemas de amor, poemas de desamor, poemas de situaciones sociales. Van a encontrar un poco, cosas que en un momento dado te puedan tocar un poco la fibra sensible, porque tú, pues, situaciones que ves en la calle a diario, pueden encontrar cosas muy diferentes, ¿no? O sea, dentro de todo que es una parte de mí, está dentro de ese libro, todo muy personal, pero a la vez todo muy globalizado también. Cuestiones que decías que la gente encuentra en la calle y que eso de alguna manera hace también atractiva la poesía, ¿no? Yo creo que en los últimos años, gracias a las redes sociales sobre todo, la gente se está interesando otra vez por un género que parecía complicado, quizás también porque no se trataban temas actuales en las poesías que nos presentaban, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Son poesías de años atrás y son pocas de autores modernos y quizás por eso nos cuesta más entrar en este género. Y luego es curioso porque, sin embargo, las canciones no dejan de ser poesía y todos las escuchamos, sí, ¿no? Ese es un tema que, mira, he estado estos días pasados, el mes pasado en la Feria del Libro en Irún, de 3 días, y me llamaba la atención, todavía hay gente que la poesía la ve como algo antiguo, ¿no? De alguna forma, que no van a entender lo que tú estás diciendo ahí, ¿no? Porque claro, la poesía que hemos estudiado de pequeños es la poesía muy antigua, por supuesto maravillosa, hay una generación de 27 maravillosa, hay un montón de gente estupenda, pero creo que la poesía tiene que ser clara, directa y que tú la puedas leer y entender lo que estás leyendo, ¿no? Además, creo que una de las cosas más bonitas de la poesía es que yo puedo escribir un poema con una intención, con una idea, y tú lo vas a leer y vas a hacer lo tuyo, ¿no? Vas a interpretar un poco lo que tú quieras de ese poema, ¿no? Cada uno puede hacer luego que eso sea un poco personal, ¿no? Suyo. Y eso para mí es muy bonito. Creo que el miedo a la poesía se está rompiendo un poquito, es un género muy difícil de entrar, ya que el hecho de la literatura es complicado en sí mismo, pero la poesía es más difícil. Pero yo creo que poco a poco se van rompiendo un poco de tabús y cosas que en realidad no son así, ¿no? Actualmente. Y por cierto, tú llevas escribiendo poemas mucho tiempo. Tenemos una foto que la vamos a poner, además, vamos a clicar aquí para poder ver esta foto. Ahí estamos viendo, es el primer libro que publicaste, también lo autoeditaste como este, porque hay que decir que estos dos libros de poemas que tienes son autoeditados. Correcto. Lo cual también complicado, mundo difícil. Es un punto a tu favor, efectivamente, sí, porque es muy duro. Pero sí que me gustaría comentar que en este primer libro que publicaste en el año 19, tenemos poemas desde la década de los 80 hasta casi la actualidad, hasta el año 18, si no me equivoco. Y ahora, en este último, tenemos solo poemas nuevos, ¿no? Entonces, me imagino que, claro, se habrá visto una evolución larguísima en el primer libro y en este último, pues no veremos tanto, ¿no? Esa evolución. Eso es, sí. El primer libro, escrito en el año 2019, lo presenté y es una recopilación, porque empecé a escribir muy pronto, muy jovencito, y ahí hay poemas de un montón de años que están ahí, recopilados un poco
no en orden cronológico, pero casi, ¿no? Entonces es un libro que recoge un poco mis vivencias desde la adolescencia, juventud, hasta eso, año 2017-18, que están ahí esos poemas recogidos, ¿no? Y sin embargo, este es un poema ya pues mucho más actual, mucho más, o sea, un libro mucho más condensado en el 2020, ¿no? La gente que ha leído los dos libros me comenta que hay una diferencia brutal de uno a otro en la forma de escribir. Y digo, creo que sí, que es así también, porque el año 2020 nos ha marcado un poco a todos en todos los sentidos, ¿no? Hay poemas igual, menos trabajados en el primer libro. Aquí hay un trabajo mucho más intenso, más desarrollado, mucho más mimado, más cuidado. Y me dicen que es un libro que mejora el anterior, lo cual es muy bonito, ¿no? Porque eso es lo que hay que buscar siempre, cada vez que hagas una cosa, intentar mejorar la anterior que has hecho, ¿no? Y bueno, estoy muy contento con los dos que he presentado y estoy peleando ahora en la presentación y la promoción de este segundo, ¿no? Enseguida hablaremos del segundo otra vez, pero sí que me gustaría quizás destacar también, ¿no?, que este primer libro que escribiste quizás era pues casi como un diario tuyo, ¿no? Entiendo también que seguirá viendo tu evolución personal y bueno, quizás también mucha gente que pueda adquirirlo, que lo pueda leer, vea también pues cómo evoluciona una persona, ¿no? Y de alguna manera se pueda sentir también identificado con ello. Sí, la verdad que si empiezas por los primeros poemas del libro y al llegar al final hay una evolución muy grande. Estás hablando igual de poemas que he hecho con 18 años, pero escritos con 40, ¿no? Entonces la diferencia de vivencias, de sentimientos, de sensaciones es muy diferente a lo largo de ese libro. Es un recorrido por mi vida prácticamente casi entera, ¿no? O sea, en aquel libro sí hay... Es así, muy de acuerdo con lo que acabas de exponer. Por cierto, en este que nos presentas ahora, en 100 poemas sin rima, claro, nos has comentado, el año 2020 fue un año muy complicado en el que tuvimos que estar encerrados en casa y ahí había mucho tiempo para escribir, pero yo no sé si un escritor es capaz de tener una rutina diaria, de estar escribiendo continuamente, porque la inspiración te tiene que llegar y claro, son días en los que tienes mucho tiempo libre y entiendo que eso también abotarga la cabeza, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Yo no sé si tienes una rutina para ir escribiendo poemas o si es algo que te tiene que venir. No hay una rutina. Además, bueno, en esos años efectivamente yo tuve dos partes en ese año 2020, ¿no? Primero, estábamos encerrados en casa, evidentemente, pero yo tenía que salir a trabajar todos los días. Yo tenía que ir a mi trabajo, a la residencia, ¿no? Entonces, en la residencia, la verdad que era una fuente de inspiración para mí, el escribir a diario prácticamente. Luego el estar en casa también con mucho tiempo libre. Después, efectivamente, pues también me hacía escribir. Y mi rutina, no es que haya una rutina, pero por la noche era cuando a mí me llegaba un poco la necesidad, ¿no?, de escribir todo lo que había vivido durante ese día. No se podía dormir bien durante esos meses, yo por lo menos no podía. Y la verdad que la noche era para mí un poco mi amiga a la hora de escribir, ¿no? O sea, no sé si mirar por la ventana y la luna, estrellas, ese tipo de cosas poéticas. La musa te visitaba de noche. Eso es, me visitaba por la noche, ¿no? Entonces, bueno, perdía muchas horas de sueño, pero bueno, lo hacía con gusto, ¿no? Pues la verdad es que vamos a recomendar este libro, que por cierto ha tenido mucho éxito en Irún. Sabemos que después de la presentación, bueno, pues has tenido un feedback muy positivo y eso entiendo que como autor siempre pues es muy Había que ha sido, bueno, la Feria del Libro ha sido un subidón importante. Luego también vengo ahora de presentarlo hace 2 semanas en La Rioja, en el pueblo donde nací, y ha sido otro, bueno, pues un éxito también muy grande. Vengo muy contento de allí, muy feliz. Y la verdad que bueno, también lo presenté aquí en San Sebastián, fue el primer lugar en la Casa de La Rioja, el día 18 de marzo hice la presentación allí, con muchísima gente que acudió al acto y también muy feliz. Y la verdad que estoy muy contento de cómo está marchando toda esta promoción de este segundo libro. Por cierto, te he escuchado en algún medio de comunicación decir que tienes algún familiar pequeñito por ahí al que le estás sirviendo de inspiración, ¿no? Cuéntame esta historia. Sí, la verdad que tengo una primita que se llama Teresa, que estuvo en La Rioja en la presentación y el libro le entusiasmó y de hecho se ha aficionado a la poesía y quiere que escribamos un libro juntos. Tiene 7 añitos nada más, suele leer el libro por la noche, me manda fotografías, ya vive en Zaragoza y bueno, hace sus pinitos, escribe sus cosas, escribe muy bien para la edad que tiene, la verdad. Y bueno, he captado una futura poeta para el mundo, ojalá. Es bueno además, que de alguna manera también la cultura llega a los más pequeños, ¿no? Sin duda, promocionar la lectura, lo que sea, cuentos, lo que quieran leer, de poesía, novelas para ellos, lógicamente, cosas sencillas, pero promocionar la lectura creo que en esta década, o sea, en esta era, creo que es muy importante ese tema. Y hablando de gente cercana a ti, sé que también has tenido personas que han ido leyendo según ibas produciendo los poemas y que te iban aconsejando, oye, mejor esto no, esto sí, cuéntame esto cómo ha sido. De hecho, bueno, la dedicatoria de este libro está hecha una serie de personas, es un libro para Raquel, para Juliana, para Yune, para Eider, para Mariluz y para Iker, ¿no? Son las rosas del 15 de noviembre, ¿no?, como está dentro del libro expuesto. Es una gente que ha estado conmigo en todos los momentos, sobre todo en los momentos duros que ha habido, por desgracia, muchos estos últimos meses.
y siempre me han apoyado en todo, ¿no? Y también me han apoyado en la construcción del libro, ¿no? Han elegido un poco pues, algunas fotografías que hay dentro del libro, han elegido algún poema que había que decidir entre uno u otro, yo no tenía claro cuál de los dos tenía que ser, bueno, me han colaborado en esa formación y bueno, ha sido para mí muy importante, ¿no? Tener cerca a gente que es muy cercana, ¿no? Porque además entiendo que producir es complicado. Nosotros tenemos un programa en Teledonostia que se llama Versión de Arte, que hace nuestra compañera Elena El Busto, y siempre nos dice que cuando habla con los artistas, el mensaje que le llega es: no sé cuándo está terminado, en este caso un cuadro, sí, pero entiendo que con la poesía será igual, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Yo al final los dejo, digo, bueno, ya está, no voy a tocar nada más porque nunca están terminados. Siempre crees que lo puedes mejorar, cambiar, y también hay algunos que según salen, no los tocas, ¿no? Porque hay un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Dices, bueno, me ha quedado así, es lo que yo quería sacar en ese momento de mí y no lo voy a tocar. Otros no acabas nunca con ellos, al final lo dejas un poco por aburrimiento casi, ¿no? Por desesperación. Sí. Pues animamos, si te parece, a todo el mundo a que se acerque a la poesía a través de estos 100 poemas sin rima que nos has presentado, Josu. ¿Dónde podemos adquirir este libro? Sí, perdóname, Xavi, quería comentar que el libro también ha sido posible gracias a mi hermana. Mi hermana es la de la imprenta Fastprint en Igara, que sin ella, pues como es autoeditado, hubiera sido mucho más complicado sacar estos libros, tanto el primero como el segundo. Y también agradecer, bueno, pues a mi prima Arantxa, que es la fotógrafa de la portada, fotografías interiores que hay dentro del libro, que ha sido una colaboración también importante. Y lo podemos adquirir, bueno, pueden a través, yo los tengo también a través de Facebook, podemos contactar conmigo. Está en la librería Lagun en San Sebastián, al lado de Buen Pastor. Está también en la librería Garasi, en la calle Matía. En Irún también los pueden adquirir en las librerías Chocochiqui, en Los Encantos del Pinar y en la librería Patri de San Miguel. O sea, bueno, y si no, a través de Facebook o Instagram, como Josu Torres Martínez, me pueden localizar y yo les puedo también facilitar la venta del libro. Pues si te parece, concluimos la entrevista con un ánimo a toda la gente que nos está viendo, a que se acerque a la cultura, que se acerque a la poesía. Ojalá. Un último mensaje, si te parece, para poner el colofón. Yo le diría un último mensaje, bueno, que creo que la poesía, que el mundo necesita poesía, tal como está el mundo actualmente, un poquito más de poesía, creo que nos viene bien a todos, bueno, cultura en general, ¿no? O sea, pero creo que mi mensaje sería que el mundo necesita poesía para tener un mundo mejor. Pues con ese último mensaje lo dejamos, Josu. Muchísimas gracias por haber venido a Teledonostia. Muchas gracias a vosotros. Mi sueño no era ser una persona con mucho dinero, mi sueño en ese momento era traer dinero a casa porque no le podía pagar las vacunas a mi hijo de 4 meses. Entonces empezó porque me arruiné y eso me hizo darme cuenta de que la vida no es lo que nos cuentan que es, que el tema de emprender no es tanto perseguir tus sueños, sino perseguir el dinero. Y a partir de ahí, cuando me di cuenta de eso, de que un negocio tiene que dar dinero si no es un hobby, lo que hice fue aprender a cómo conseguirlo mediante el SEO. Pero igual que empecé con el SEO, podría haber acabado en un restaurante, ¿sabes? Lo que me motivó no era el SEO en sí, sino era que el SEO podía traer dinero. Realmente de lo que consiste es conseguir que páginas web aparezcan en los primeros resultados de búsqueda, atraer tráfico para tu negocio, ¿no? Entonces, aparecer en la primera posición de Google o aparecer en la segunda página de Google te puede cambiar un negocio completamente. Y si eres capaz de conseguir que una web se posicione, digamos, una definición muy básica de lo que es el SEO, eso genera dinero y, por supuesto, si lo haces bien, te pagan por ello. O sea, es un libro muy cafre y muy pragmático en el cual explico justamente lo que te he introducido antes, de que nos dicen que hay que perseguir los sueños. Pues no, eso no es así. El universo no conspira para que a ti te ocurra nada. Al universo le importa una mierda lo que tú quieras y realmente lo que tienes que conseguir es solventar algún tipo de problema, que la gente no te paga por tus sueños, la gente te va a pagar por los suyos. Y de eso se trata. De que en mi experiencia las leyes que me han permitido llegar al lugar en el que estoy ahora, desde arruinado hasta ser millonario. Soy una persona que me gusta decir las cosas como las pienso y también creo que es la mejor manera de conectar con la gente. Si te van diciendo las cosas con suavidad, no prestas tanta atención como si alguien te dice en la cara gilipollas, ¿no? Y de hecho, cuando a mí me viene alguien y me dice, Romu, yo quiero conseguir lo que tú consigues, ¿no? Que no haces nada y ganas mucho dinero, le digo, tú eres gilipollas, tío, realmente no sabes de qué va esto. Y el libro habla en este idioma, ¿no? Le habla a la gente como le hablaría a un amigo si estuviera tomando algo con él. ¿Eres propietario de un piso vacío? Sácale partido con Aterpe Inmobiliaria.
Formalizamos y redactamos tu contrato de alquiler con seguro de impago. Garantizamos tu cobro. Además, ofrecemos defensa jurídica y realizamos un seguimiento personalizado postcontrato. Si quieres un alquiler seguro, sin sustos y con todas las garantías, Aterpe es tu inmobiliaria. Un gran equipo profesional te espera en Rentería, Nafarroa Etorbidea 57. Teléfono 943 52 36 94. Volvemos después de unas semanas a Inmobiliaria Aterpe porque lo cierto es que la actualidad se mueve muchísimo y la propia actualidad también afecta a todo este sector. En primer lugar, saludamos a Isabel Albizu y a Ion Altuna. ¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Decía yo que la actualidad afecta al mercado inmobiliario, que es en el que vosotros trabajáis con Inmobiliaria Aterpe, que por cierto vamos a recordar que estáis en la avenida de Navarra 57 en Rentería. También tenéis ese nuevo local del que ya hemos hablado en Sancho Enea, junto a la Paqui, en los números 27-29. Y bueno, quien esté interesado en realizar pues, cualquier tipo de gestión inmobiliaria, que se acerca donde auténticos profesionales, porque os van a ayudar en un proceso que es, como siempre decimos, complicado, pero que con ellos, con los amigos de Aterpe, pues siempre es más sencillo de llevar. Decía yo que afectaba a la actualidad porque hemos conocido hace unos días que los tipos de interés próximamente van a subir en la Unión Europea. Estados Unidos ya los ha subido y efectivamente en un bien inmobiliario que requiere de un préstamo normalmente para ser adquirido, pues esto afecta. Pues sí, afecta bastante. Estos últimos años además hemos vivido unos años maravillosos de unos fijos bajísimos que equivalía más o menos casi a que tus padres te dejaran dinero, porque han sido unos intereses incluso hasta el 0,90, 1, 1,10, 1,20, 1,30 se han marcado ahí. A lo largo de una vida una persona podía prever cuál iba a ser su capacidad de endeudamiento durante los años sin tener una montaña rusa, ¿no? De que ahora sube, ahora baja. Entonces era un poco como el ideal. Tengo mi capacidad de endeudamiento, yo sé que va a llegar a 600 y que esto va a ser así durante los próximos años. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que eso ya hay bancos incluso que ya están dejando de ofrecerlos porque eran tan bajos que evidentemente tampoco les interesaba mucho ofrecerlos, pero no tenía más remedio que hacerlo. Pero ahora ya está subiendo, estos últimos meses está siendo como un terremoto y les están subiendo constantemente. Entonces ahora mismo incluso lo que desde el 2019 las ofertas eran vinculantes a un mes, pero como no cambiaban, pues era siempre igual y no nos dábamos cuenta, pero es que ahora lo están ejerciendo. Entonces cuando tú has ido a un banco un día y te han dicho, mira, yo te ofrezco esto, y ese fijo era un fijo y no un variable, hablamos más bien sobre los fijos. Es decir, yo voy al banco y digo, oye, necesito un préstamo para comprarme una casa, digamos, eso es, ¿no? Pues usted va a tener que pagar, me lo invento, X, 700 al mes, por ejemplo. Porque te habían ofrecido un fijo. Entonces tú salías todo contento. 30 años, o los que corresponda, yo pago 700 todos los meses. Eso es. Entonces tú decías, pues mira, esto me viene bien, pues porque yo me veo capaz de, con mi capacidad de trabajo que tengo, esto lo voy a poder salvar bien y tal, y entonces me pongo a comprar la casa y ya incluso hago las arras penitenciales. Ojo, a las arras penitenciales, porque las arras penitenciales son las únicas que ya estamos ya concluyendo desde el momento del contrato privado cómo se va a concluir si una de las dos partes no cumple. Es decir, muy importante las fechas. Para la gente que no conoce este mundo, las arras sería una especie de acuerdos mínimos, reserva, ¿no? Sí. Una especie de reserva. Sí, muy importante, más importante de lo que la gente cree, porque en las arras penitenciales, bueno, en las arras, en las tres formas de arras que hay, pero la que más se usa por lo menos en Guipúzcoa son las penitenciales, y es donde se está diciendo todo. Entonces es muy importante hacerlo bien, porque el acuerdo que tú y yo hayamos cogido es privado, es el que nos va a llevar a un juicio en caso de incumplimiento. Vamos a ir con ese contrato, porque tú y yo hemos firmado una cosa y si no se cumple, en las arras penitenciales estamos diciendo que se va a resolver de una manera, y es que tú vas a perder tus arras si tú a partir de hoy que hemos firmado tú no cumples porque de repente dices que no quiero comprar, pues pierdes tus arras, normalmente un 10%. Entonces, en este caso, si tú has venido pensando que a ti te habían hecho un préstamo fijo y que te interesaba mucho porque era una maravilla que tú te veías capaz de hacer frente a eso durante tus próximos 25 o 30 años, y resulta que has puesto a 2 meses y medio tus arras penitenciales porque has pedido así, porque tenías intención de mirar más bancos, pero ojo, porque la oferta que te habían hecho es vinculante a un mes. Entonces, cuando tú vuelvas, ya si es 2 meses y medio ya no es un mes. Entonces ya cuando tú vuelves puedes tener otras condiciones totalmente diferentes, y ahora está ocurriendo eso. Está ocurriendo que las personas que tenían algo ya estipulado, que contaban con ello, pues como no firmen en el mes,
No sabemos qué le van a ofrecer, pero otra cosa, y como están subiendo, desde luego el fijo no va a ser lo que ya era, porque está subiendo. Además de, como decíamos, de esa subida de tipos de interés que está ocurriendo a nivel europeo en este caso, ¿no? También está la inflación que también afecta y por lo tanto esto que nos comentaba Isabel pues es muy habitual. ¿Cuál sería la solución que podría tener una persona que llega a Inmobiliaria Terpe y os dice, oye, mira, que quiero comprar una casa, tengo este préstamo, lo tengo para un mes? ¿Cómo podemos solucionarlo para que yo no pierda esa oferta del banco y pueda realizar la operación que me interesa? Pues al final es lo que decíais desde el principio. La actualidad y la inflación que estamos viendo ahora mismo hacen que las ofertas fijas vayan a menos y estén desapareciendo. Incluso semanalmente hay muchos bancos que no pueden ofrecer lo mismo porque las previsiones son muy poco esperanzadoras y por lo tanto son incapaces de hacer frente a las ofertas que han hecho hace 2 semanas. Entonces, una persona que nos viene con una oferta que puede ser interesante, hoy en día, ahora mismo, para ser concretos, pues una oferta en 2,2, 2,3 fijo es bastante interesante. Entonces, una persona que nos viene con una oferta de ese estilo, en vez de andar dando vueltas por todos los bancos, como sí podíamos recomendar hace unos meses, porque sí que es cierto que la competencia entre los bancos y la facilidad de ofrecer un préstamo fijo hacía que se podía obtener una oferta mejor, pero ahora mismo ha cambiado tanto que nosotros recomendaríamos en una oferta de ese estilo aceptarla, firmar cuanto antes las arras y ya firmar con el banco el acta para poder ejercer la compra. Y luego entiendo que las arras tienen que ir más rápido, o esto de las arras se puede de alguna manera hacer algún apaño. Sí, mira, por ejemplo, ahora mismo hemos visto un caso que se habían puesto unas arras a fecha de 15 de julio, por ejemplo, y resulta que cuando le han dicho en el banco que no le iban a respetar, entonces su oferta vinculante acababa el 31 de mayo, hemos llamado a la parte vendedora para preguntar si podíamos adelantar y resulta que tampoco podían, pues porque también las circunstancias que ellos iban a otra casa y con toda la movida que está también con los camiones, con el transporte y todo, no habían hecho lo que tenían que hacer. Las reformas no iban al tiempo que tenían que ir, entonces ellos han dicho pues que no podían. Entonces, claro, no se les puede obligar porque las arras penitenciarias estaban firmadas que no más tarde que el 15 de julio. Y luego la compradora quería que se adelantara, si se hubiera podido hacer no hubiera pasado nada, todos contentos y se haría. Pero como a la otra no le venía bien, pues no se podía obligar a que saliera de la casa hasta el 15 de julio. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues se ha hecho el contrato... Sí, la cesión en precario. Hay una solución, digamos, hay un abanico de soluciones que te permiten pues, hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, lo que pasaba en este caso es exactamente lo que hemos dicho hace un momento, que la persona tenía una oferta interesante, pero que caducaba antes de la fecha tope que habían puesto en el contrato de arras. Entonces, ¿cuál ha sido la solución? Firmar antes, entonces ella ya pues, adquiere la propiedad, pero se hace una cesión en precario, quiere decir que la parte vendedora va a permanecer en el bien hasta la fecha estipulada. De ese modo, la compradora ya tiene un préstamo que le parece interesante, no tiene que andar luego a expensas de, y la parte vendedora se queda en el piso o en la vivienda hasta la fecha que habían estipulado desde el principio. Entonces, al final, es una solución que viene bien a las dos partes. Y ese tipo de soluciones sí que hay, pero sí que es verdad que hay que conocerlas para poder jugar con ese tipo de cosas. Y precisamente por eso, Jon, Isabel, es tan importante que la gente conozca Inmobiliaria Terpe, que se pase por la avenida de Navarra número 57 en Rentería o que os visite también en el local que tenéis junto a la Paqui en Sanchonea 2729 o si no, que os llame por teléfono 943 52 36 94. Son operaciones, las inmobiliarias siempre lo decimos, que son complejas, tienen muchas aristas y es mejor que este camino se haga acompañado de gente que sabe de esto. Isabel, Jon, no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias a los dos por haber venido y insistimos, Inmobiliaria Terpe, que os llamen para solucionar todas estas cuestiones. ¿Eres propietario de un piso vacío? Sácale partido con Aterpe Inmobiliaria. Formalizamos y redactamos tu contrato de alquiler con seguro de impago. Garantizamos tu cobro. Además, ofrecemos defensa jurídica y realizamos un seguimiento personalizado postcontrato. Si quieres un alquiler seguro, sin sustos y con todas las garantías, Aterpe es tu inmobiliaria. Un gran equipo profesional te espera en Rentería, Nafarroa Etorbidea 57. Teléfono 943 52 36 94.